Se cumple un siglo de que el lugar más feliz de la Tierra llegara a Múnich. Isabel Vaca nos habla de Spinning, su película que participa en el Festival de Cine de Tribeca. Tenemos muchos contenidos. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, quédense en esta hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y de inmediato nos vamos con la información. Efectivamente, con una propuesta que busca hacer hablar a los objetos, Rafael. La meta es mantener viva la memoria y la tradición de las comunidades originarias. Desde hace una década, el promotor cultural Francisco Ramírez Arroyo impulsa en Sonora un proyecto que promueve el arte, la lengua y la cultura de comunidades indígenas a través de narrativas digitales. El objetivo es hacer hablar a los objetos creados por estas poblaciones y cerrar las brechas tecnológicas a las que se enfrentan. La intención fue cómo generar una estrategia en la que se puedan recrear elementos de la lengua y la cultura del pueblo originario, pero en donde la comunidad participe, pero que al mismo tiempo involucre la tecnología. El coordinador de Patrimonio Cultural del Instituto Sonorense de Cultura ha implementado esta iniciativa en los museos comunitarios de los pueblos Seri, Yaqui y Mayo, a través del uso de mamparas de realidad aumentada, códigos QR, textiles electroconductivos, micrositios, recorridos 360 y audioguías. Con ayuda de galerías itinerantes y mediatecas móviles, exhibe objetos que van desde pañoletas bordadas que hablan hasta amuletos seris que cantan. Va desde la plástica, un instrumento simulado, una escultura, un textil, y que de allí la experiencia se convierta precisamente en un repositorio sonoro, pero un repositorio móvil también, ¿no? Generado por la misma comunidad. Ramírez Arroyo expuso este proyecto en la conferencia titulada Registros Sonoros y Tecnología Participativa para Museos Comunitarios como parte del seminario Sociofonías, Proyectos Sonoros de Participación Social que organiza la Fonoteca Nacional. Que estén pendientes, ¿no? del seminario de sociofonías, porque junto a este proyecto hay otros donde pues, inmediatamente percibes cómo se entrega el corazón con el propósito, ¿no? de integrar o integrarse en comunidad. La sesión puede verse en el canal de YouTube de la Fonoteca Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Más del 70% de nuestro planeta está cubierto por océanos. Y hoy esta fuente de vida enfrenta una gran amenaza que pone en peligro el balance completo de la Tierra. Los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, pues ocupan más del 70% de la superficie terrestre. Su importancia es innegable. Son pulmones, fuente de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la biosfera. Para recordarnos la importancia de la vida marina, pero también la responsabilidad que tenemos de protegerla, la ONU estableció el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Es de suma importancia tener como alto en el camino para recordar lo importante que son los océanos para nuestra vida. Los océanos nos proporcionan una gran cantidad de oxígeno para poder respirar literalmente. Por supuesto que los árboles nos dan mucho oxígeno, pero las algas marinas nos dan más de la mitad del oxígeno. Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, se suma a la conmemoración de esta fecha con un programa de actividades diversas que incluirá charlas y visitas guiadas temáticas para que sus visitantes conozcan más sobre los ecosistemas marinos, que son el hogar de más de 250,000 especies, eso sin contar la inmensa cantidad que aún no conocemos. ¿Qué es lo más importante que queremos hacer en Universum? Es que quede claro esta variedad de organismos que viven en el océano. Las actividades iniciarán mañana y se llevarán a cabo hasta el domingo 11 de junio. Lo primero que vamos a tener es un conversatorio en donde vamos a tener a una persona que se dedica al buceo científico, a una mujer que nos va a contar sobre cómo podemos hacer turismo responsable en el mar. Universum abre sus puertas al público a partir de las 10 de la mañana. Tenemos un programa mucho más completo que pueden consultar a detalle en la página www.universum.unam.mx y en nuestras redes sociales. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
Ahora viajemos al sureste mexicano. Sí, en Oaxaca hay una interesante iniciativa para mantener vivas y difundir las riquezas culturales y patrimoniales de la región. Destacar la tradición cultural y artística del pueblo de Oaxaca mediante talleres y exposiciones es lo que nos ofrece la Casa de Cultura Oaxaqueña, mejor conocida como la Casa del Pueblo. Nosotros contamos con 6 disciplinas en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, como son cultura en la infancia a partir de los 4 años, lo que es teatro, danza, alternativos, que conlleva a lo que es Ori Tahití, o sea, el tahitiano, y cocina, repostería tradicional. Son 141 talleres para todas las edades, con duración de un cuatrimestre, y por primera vez este año, al final de los mismos maestros y alumnos ofrecerán sus productos finales, mediante exposiciones, obras de teatro y muestras gastronómicas. Estamos preservando y hemos tenido un producto totalmente maravilloso. Hablo de la lengua materna, el idioma del zapoteco de la Sierra Sur y el idioma del zapoteco de la Sierra Norte. Estos 2 zapotecos que anteriormente en la Casa de la Cultura no contábamos con este tipo de talleres donde rescatábamos nuestra cultura. La Casa de Cultura de Oaxaca hace la cordial invitación para que se acerquen a sus redes sociales para conocer el periodo de sus convocatorias, así como de las fechas de sus próximos eventos. Para Noticias 22, Ileana Luna. La memoria del villismo llega a nuestros días acompañada por manifestaciones artísticas y culturales. Continúan las actividades para recordar al revolucionario del pueblo. Y esa narración popular era la que cantaba la cucaracha en 1914. Muchas gracias. Esta mañana en el Museo Francisco Villa de Durango tuvo lugar la tercera jornada de actividades del coloquio 145 años del nacimiento del general Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, homenaje a Nelly Campobello, que organiza el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en recuerdo de estos 2 insignes duranguenses. En este marco, se llevó a cabo la mesa Representación y Memoria del Villismo, donde se abordó la manera en que fueron narradas las hazañas militares del Centauro del Norte a través de medios como el cine o la lírica narrativa popular. Son artefactos que transmiten una gran cantidad de conocimientos, son artilugios de memoria. Figura icónica del siglo XX, Villa es un personaje que fue y sigue siendo retratado de muchas formas, desde caudillo del pueblo hasta líder brutal y desalmado. Los corridos que se hicieron en su honor durante y después del conflicto armado contribuyeron en buena medida a ensanchar su mito. Así como Pancho Villa se dejó filmar, yo creo, o sea, que pertenece a la industria del cine, yo creo que también ya 1915-16 ya empezaba el momento en que la música era una mercancía más. Porque hay que decir que todavía vivo Pancho Villa, se grabaron corridos dedicados a él en Estados Unidos, que hay que pensar ya que la canción de la Revolución Mexicana no es tan nada más, no hay que verla nada más como parte de lo que cantaba la gente, sino ya como una mercancía. El coloquio 145 años del nacimiento de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, homenaje a Nelly Campobello, llegará a su conclusión el día de mañana. La jornada podrá seguirse en el Facebook del INERM y en su canal de YouTube. En Durango, donde a Doroteo Arango se le persiga, se le busque o se le quiera juzgar por haber violado o abusado de una mujer. Triste noticia, lamentamos informar sobre el fallecimiento de la bailarina, fotógrafa, actriz y diseñadora Lucero Isaac, originaria de la Ciudad de México, la ganadora del Ariel a Diseño de Producción por los Días del Amor. Nació el 18 de septiembre de 1936. Con su obra escultórica prácticamente recorrió el mundo y fue nominada al premio Oscar en 1984 por su trabajo en la película Missing. Entre sus colaboraciones más importantes destacan El Castillo de la Pureza de Ripstein,
en 1973, y La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo. Su legado fue rescatado en una publicación de la investigadora mexicana Elisa Lozano, y desde aquí enviamos un fuerte abrazo a sus familiares, amigos, de manera particular a su hijo, el también escritor y cineasta Claudio Isaac. Descansa en paz, Lucero Isaac. Y un abrazo a Claudio, con mucho cariño y mucha solidaridad. Vamos con esta triste noticia, una breve pausa y más en Noticias 22. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Silvia Lemus platica con Alicia García Bergua. Poeta, ensayista y traductora. Vamos a hablar de tu poemario. Tratos y retratos. Es imposible que haya poesía sin emociones. Que un poema es como otro universo semántico. La poesía es como una introspección de todos esos estados emocionales. Nuevo episodio, miércoles, 22 horas. Hola, bienvenidos a Léemelo, soy Dolores Heredia. No te pierdas la nueva temporada de Léemelo. El angustioso huir de los prisioneros en busca de la tapia salvadora. Fuga de la muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Recuerden vernos por TV UNAM y Canal 22. A partir del jueves 8 de junio, 19 horas. Bueno, aunque puede llegar a dividir opiniones y gustos, el reggaetón se ha ido abriendo camino en distintos sectores de la sociedad. Vamos a ver esto. Existen numerosos géneros musicales, pero pocos despiertan tanta polémica como el reggaetón. Hay quienes defienden este fenómeno como un movimiento de liberación consecuente de nuestra realidad social en América Latina. Pero también hay quien lo reprueba por su carácter lascivo, el lenguaje procaz que utiliza y esa constante apología al dominio de un solo género. Artistas multidisciplinarios y diferentes especialistas debaten al respecto en el Museo Universitario del Chopo con el ciclo Reggaetón, Discursos y Estéticas de la Calle. Son 5 mesas, de las cuales una es virtual, el resto serán presenciales, y tenemos a un grupo de 15 especialistas entre escritores, bailarinas, gestores culturales, investigadores y académicos. Roles, discursos y problemas de género, el movimiento perreológico, el perreo, la migración y apropiaciones locales de la música serán algunos de los temas a tratar en las mesas de diálogo. En la primera mesa se habló sobre la discriminación que sufren quienes escuchan o producen reggaetón. Todos los prejuicios que envuelven a este género musical, según cuenta la historia, surgido en los barrios de Puerto Rico y Panamá. Se empezó a decir que la cultura narca se había fusionado con las comunidades de los caseríos y eso se expresaba en el rap y el reggaetón. Los periódicos que tienen cierto nombre, que se la pasaban durante años replicando noticias como por ejemplo que el reggaetón te hace más tonto, que el reggaetón te quita IQ, te quita coeficiente intelectual. La cosa es que eran periódicos que se basaban en supuestos estudios que afirmaban eso, ¿no? Entrevistamos a 5,000 personas y resulta que tienen un IQ más bajo que los que estudian rock. Yo decía, bueno, si yo escucho Beethoven, pero además Verdi, Puccini, Monteverdi, Rameau, Händel, Haydn, entonces, pero también reggaetón, entonces, ¿cuál debe ser mi IQ? Y creo que la pertinencia de hacerlo en el Museo Universitario del Chopo radica en que históricamente ha sido un museo, un espacio que se ha abierto a este tipo de manifestaciones, que ha estudiado desde distintos puntos cómo la música, el baile, el cuerpo están vinculados a la cultura.
El ciclo Reggaetón, Discursos y Estéticas de la Calle comenzó hoy miércoles 7 de junio y sus actividades se extenderán hasta mañana jueves 8. Con imágenes de Juan Carlos Valencia, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Mickey Mouse, Blancanieves, Alicia en el País de las Maravillas o Pinocho, estos son algunos de los personajes que no faltarán en la exposición de Disney para conmemorar sus 100 años de historia. La corporación estadounidense ha preparado la mayor muestra hasta la fecha con 250 artículos originales utilizados en sus producciones, muchos de ellos presentados por primera vez en la ciudad de Múnich. Alemania fue seleccionada para su gran estreno europeo. En este momento conectamos con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente más acerca de esta singular exhibición. Adelante, Evelyn. Un gran saludo. El reino de la fantasía Disney celebra su centenario rindiéndole homenaje a las entrañables historias que han cautivado a grandes y chicos de todo el mundo desde 1923. La exhibición titulada Disney 100 explica los orígenes de la empresa Walt Disney Company y cómo la visión del ilustrador Walt Disney revolucionó la industria del entretenimiento. Se han necesitado 3 años para preparar esta exposición multimedia que se extiende a lo largo de 1.500 metros cuadrados en el pequeño pabellón olímpico en Múnich. La exhibición invita a fans de todas las edades a revivir sus historias favoritas en sus 10 galerías llenas de innovaciones y tecnologías inmersivas. Además, se podrán admirar artículos originales sacados de los archivos de Disney, como por ejemplo el zapato de cristal de la Cenicienta y los primeros dibujos de Alicia en el País de las Maravillas de 1951. La exhibición también recuerda la llegada de Mickey Mouse a las pantallas en 1928 y explica cómo Disney expandió su imperio a través de la adquisición de estudios como Pixar y Marvel y la franquicia cinematográfica Star Wars. En los últimos años, Disney ha sido fuertemente criticada por las narrativas racistas, sexistas o de apropiación cultural de sus productos cinematográficos más antiguos. Para afrontar estos estereotipos culturales, en sus nuevas producciones, la empresa intenta trabajar en conjunto con representantes de diferentes culturas y etnias para así contar historias auténticas que representen audiencias alrededor del mundo. Entre ellas se encuentran películas como Encanto, que narra la historia de una familia que vive en medio de las montañas de Colombia, o la nueva película de La Sirenita, que es protagonizada por la actriz afroamericana Halle Bailey. Sin duda, la exposición Disney 100 ofrece la oportunidad de conectar con las historias, heroínas y héroes que Disney ha dado al mundo durante estos 100 años. Muchas gracias por su atención. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. Evelyn, muchas gracias por esta colaboración. Y fíjense, hay una alerta en Francia por los hábitos de consumo y de salud de las nuevas generaciones. Vamos a conocerla. En todo el mundo, el sobrepeso en niños y jóvenes es un problema que preocupa, debido a las muchas complicaciones que trae consigo. Francia no es la excepción. Ahí, casi 1/4 parte de los jóvenes de 8 a 17 años tiene sobrepeso. El 6% se encuentra en situación de obesidad, mientras que el 21% presenta exceso de peso, indicó Le Figaro Santé. La medida que generalmente se utiliza para calcular el sobrepeso es el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en centímetros al cuadrado. Cuando el resultado es mayor a 25, hay sobrepeso, y cuando supera 30, se trata de obesidad. Sin embargo, para los niños y jóvenes es necesario tomar en cuenta la edad y el crecimiento, y además es necesario tratar de manera personalizada y a largo plazo a cada infante. El primer paso es, por supuesto, hacer ajustes y adaptaciones a nivel alimenticio, no solo para el niño, sino para toda la familia, porque no se le puede pedir al menor que deje de beber refresco si toda la familia lo toma en cada comida. Definitivamente no estoy hablando de dieta, porque no funciona y hasta es grave, pues los infantes necesitan poder comer de todo para asegurar un crecimiento normal, declaró a Le Figaro Santé la doctora Miriam Davas, pediatra y responsable de la unidad de obesidad del Hospital Necker. Al contrario, la idea es acompañar al joven y su familia para que hagan un cambio general, mejoren la calidad de sus comidas y realicen más actividad física.
Si este nivel de atención no da resultados, se pasa al siguiente nivel, en el que, además del médico tratante, se recurre a apoyo psicológico y encuentros con nutriólogos. En Francia, la mayoría de las regiones cuentan con una red de apoyo y prevención de la obesidad pediátrica, que brinda consultas de apoyo. La precariedad va de la mano con el mal comer. Sin embargo, un estudio científico realizado entre 26.500 niños en Europa y América del Norte reveló que más allá de las dificultades financieras, el nivel de educación de los padres también es fundamental. Específicamente, un bajo nivel de estudios en la madre reporta un mayor riesgo de obesidad. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. La devaluación de la humanidad queda plasmada con ironía en el cortometraje que Spinning, con el que se busca también conquistar el Festival de Tribeca. Los cineastas mexicanos Isabel Vaca y Arturo Mendecuti presentan en el Festival de Cine de Tribeca el cortometraje Spinning, un filme de humor negro. Teníamos como muchas ganas de explorar este lado de ficción y que fue completamente diferente. La verdad es que ambos lo disfrutamos mucho, nunca habíamos codirigido ficción, pero pues aunque fue un proceso bastante diferente, la verdad es que lo disfrutamos mucho, nos enfrentamos a retos muy diferentes que al del documental. Su trabajo anterior fue Temporada de Campo, que retrata un rancho donde crían toros de lidia. Ahora en Spinning muestran la relación de poder entre una mujer de alta sociedad y una trabajadora del hogar. ¿Cuánto dinero quieres para ti? Fue un reto muy complejo, ¿no? El llegar a ser justo una comedia oscura, ácida, que hable de una profundidad social, que haga una crítica, que no caiga de repente en hacer apología. Una mujer hace ejercicio, tira una pesa que cae en la planta baja y mata a un hombre. Al darse cuenta, intentará ocultar su crimen. Está dentro de la selección oficial de cortos, pero es una sección que se llama Latin American Shorts. Son creo que 8 cortos que son de Latinoamérica. Y entonces ahí se estará presentando. Y en México aún no tenemos estreno todavía. Aún no, pero en Estados Unidos ya tenemos otro festival que después de Tribeca estaremos participando, que es CineQuest en agosto. Senti, se stai sentendo questo messaggio, per favore, chiamami immediatamente, che è veramente urgente, capito? La película reflexiona sobre las estructuras de poder, juega con los estereotipos y cómo los concebimos. Noticias 22, Julio López. Un dildo es un pito de plástico. Una recomendación. Esta noche en Debate 22, la escritora y académica Margot Glantz acompaña a Kimberly Armengol para hablar de su trayectoria. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. No, bueno, imposible perdérselo. Queridísima, admirada y además una influencer en Twitter. Qué manera de estar presente de Margot Glantz. Desde aquí un beso y un abrazo muy grande y un pretexto para no perdernos Debate terminando Noticias 22. Vamos a la pausa. Un recorrido más allá del personaje. Pero no podía soportar la juventud. De un mundo exterior que ni pensaba como él, ni actuaba como él. Un acercamiento al pintor. Los profesores no podían decidirse a mirarme como a un artista nato. Al hombre y sus espacios que han ayudado a configurar la inmortalidad del genio. Se enamora locamente de Gala y la quiere impresionar. Me dijo, no nos separaremos nunca. Dalí es un artista de fama mundial y ahora el mundo sabe dónde encontrarlo. Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad. Series estelares. Sábados, 21 horas. La ansiedad es una psicopatología que en 2019 afectó a 58 millones de infantes y adolescentes, según información de la Organización Mundial de la Salud. La UNICEF señala que la inquietud, nerviosismo y temor forman parte de los síntomas que pueden presentarse por ansiedad. Son problemas que realmente no saltan fácilmente a la vista y que pueden permanecer ocultos mucho tiempo. Las infancias mexicanas y latinas presentan particularidades en los síntomas, de acuerdo con investigaciones de la doctora Laura Hernández de la Facultad de Psicología de la UNAM. Presentan cuestiones somáticas, quejas somáticas, como si estuvieran enfermos, por ejemplo,
vómito, náusea, dolor de cabeza, más que los niños que no son de ese origen. El origen de la ansiedad es multifactorial, predisposiciones genéticas y biológicas, así como los contextos y situaciones en los que se desenvuelven las infancias. La doctora Hernández, con más de 30 años de estudio de ansiedad infantil, encontró que las prácticas parentales desempeñan un papel importante en su explicación y manejo. Tiene mucho que ver qué tanto los padres ayudan al niño a controlar o a tener una regulación de sus emociones, ¿no? En muchas ocasiones, pues, hay padres que no lo hacen, o sea, al contrario, son la fuente de una afectividad negativa que está relacionada con la ansiedad. La especialista recomienda llevar a cabo acciones preventivas. Lo que no deben hacer, por ejemplo, es tener discusiones, pelear, gritar frente a los niños. El diagnóstico y atención temprana de la ansiedad infantil es de suma importancia para evitar que se agrave y anteceda a otros problemas en la adolescencia y adultez, como la depresión. Que sí nos quede muy claro que lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los mecanismos que están detrás de la problemática, no tanto los síntomas en sí. Y estos mecanismos, como puede ser esta afectividad negativa o la regulación emocional, etcétera, nos pueden ayudar a entender mejor. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Personificó el cine de autor en España. Su infancia durante la Guerra Civil Española lo marcó e influyó profundamente a lo largo de su carrera cinematográfica. Es el aragonés Carlos Saura, que también tiene un lugar en el acervo de Canal 22. Mi relación con el cine en mi infancia o en mi niñez era, claro, como siempre, de espectador nada más, ¿no? O sea, nunca pensé yo, ni siquiera en la adolescencia, nunca pensé yo que iba a dedicarme a esta profesión, por llamarla así, de hacer películas. Carlos Saura se dedicó a la fotografía. También exploró la escritura. Fue corredor de motocicletas y dirigió una imprenta, hasta que encontró su verdadera vocación, el cine. Empecé a hacer documentales por mi cuenta, ¿no? Me compré una cámara, pero sin pensar nunca en hacer más que cosas mías, ¿no? Personales. Y mi hermano me dijo, ¿por qué no ingresas en la escuela de cine? Y yo, bueno, dije, pues, ¿qué es eso? No sabía lo que era. Entonces ingresé como director de cine y, bueno, y saqué las mejores notas y aquí estoy. Su ácida visión de la burguesía española bajo la dictadura franquista le inspiró una serie de extraordinarias películas interpretadas por su musa y compañera Geraldine Chaplin, como Peppermint Frappé, galardonada con el Oso de Plata, El Jardín de las Delicias, Ana y los Lobos o Cría Cuervos. El cine es paralelo a la vida, ¿no? O sea, que lo que yo, el cine de alguna forma me refleja, o sea, estoy reflejado yo en el cine que hago, ¿no? Entonces, claro, desde que yo empecé a hacer cine, en el año 59, eso es, con los Golfos, hasta ahora, pues he hecho, pues no sé, cerca de 30 películas y han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en mi país. En la época del franquismo, pues claro, hacíamos un cine más militante, más político, se puede decir, aunque yo nunca he hecho un cine político. La trilogía El amor brujo, Carmen y Bodas de sangre tocó algunos aspectos culturales y costumbristas de España. Saura muere en Madrid el 23 de febrero de 2023. Noticias 22, José Antonio Hernández. Hoy en nuestro segmento Rumbo al Pride vamos a conocer más sobre la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual. Cuando la familia apoya, la sociedad respeta, y eso ya es bastante. Cuando la familia no apoya, pues ¿cómo va a apoyar o a respetar la sociedad? Bueno, la sociedad, el ámbito escolar, en todos lados. Es muy importante. Cuando un hijo sale del closet, como se dice comúnmente, y da a conocer a sus padres su orientación sexual, estos no saben cómo reaccionar. Para ayudarlos es que existe la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Nos hace reunirnos las ganas de conocer a otras familias, a otras mamás, a otros papás que estén pasando por lo mismo que nosotros, porque cuando salen del closet, pues nosotros nos quedamos de, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué hacemos? ¿A quién le preguntamos? No es un tema que tú puedas tocar en un café, como cuando sale embarazada tu hija y dices, a ver qué hago. No,
Con el tema de diversidad sexual no puedes decir, ay, tengo un hijo que salió del closet y ahora qué hago. Tenemos la verdad que agarrarnos de muchas herramientas, y esas herramientas incluyen las herramientas legales. Porque pues si no incluyen las herramientas legales, nos hacen con nosotros o con nuestras familias lo que les da la gana. Y pues no. Muchas son las dudas y temores que pueden llegar a tener los papás antes de comprender que antes que todo está la felicidad de sus hijos. Obviamente cuando sale un hijo del closet y nos dice, lo que tenemos es temor. Temor a que les pase algo, temor a que les hagan algo, temor a que no sean felices. Si es difícil ser padre-madre de una persona hetero, es todavía un poco más, es un reto, no es difícil, es más reto tener un hijo diverso. Y dentro pasan muchas cosas, desde lo personal, desde la relación de pareja con mi esposo. En México la discriminación está penada y la educación sexual está garantizada por la Constitución. Sin embargo, aún falta camino por recorrer. Aquí están los derechos, en los logros que se ha logrado desde lo legal, y aquí está la realidad. No estamos a la par. ¿Por qué? Porque todavía nos falta mucho como sociedad para aprender siquiera a respetar. Pero la verdad es que nosotros, yo te puedo decir que ahorita donde falta darle más empuje y más apoyo es en el ámbito escolar. Sigue siendo el ámbito familiar, el hogar, y el ámbito escolar son los dos focos que tenemos que ponerle más atención. Siempre. Hay algunos legisladores y algunos, como dijiste tú, los se asustan de los cuentacuentos vestidos de drag queens y no se asustan de los besos en la boca lo digo, del Dalai Lama y del Papa, de eso no se asustan. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora celebremos la vida del color mientras exploramos la obra de Francisco Medina. Arquitecto de profesión y artista nato, Francisco Medina Robles es una de las mentes más prolíficas de la plástica en Guadalajara y durante 30 años ha dejado huella en poco más de 50 generaciones. El maestro Medina, que todavía tenemos la dicha de contar con él físicamente, es como nuestro patrimonio vivo todavía, ¿no? Que da fiel testimonio de cómo Jalisco produce estos grandes artistas y que todavía en nuestros días sigue siéndolo. Ahora, el Museo de las Artes de Guadalajara nos da la oportunidad de acercarnos a Francisco Medina y conocer su versatilidad con el pincel a través de la muestra La vida del color. Tuvimos la fortuna y el honor de que toda la producción, que son cerca de 90 piezas que se presentan en esta exposición, es completamente nueva. El maestro es una persona sumamente activa que cuando lo invitamos a participar con obra que él ya tenía producida, nos dio la sorpresa cuando lo visitamos en su estudio. Los colores en cada una de las obras se funden y crean una armonía entre sí, y a su vez, el maestro Medina no deja de lado su faceta de arquitecto. Lo que vemos principalmente en las piezas es el resultado de los viajes que él hace a través del mundo, porque una de sus grandes pasiones es viajar a ciudades como Marruecos o Turquía o demás, que podemos ver presente justamente, como lo mencionas, en las composiciones arquitectónicas que él plasma junto con las texturas mismas, ¿no?, de aquellas ciudades. La exposición no tiene núcleos. La única petición del maestro Medina fue que las piezas no tuvieran cédula, para que el público las interpretara a su manera. Cuando empieza a componer estas maravillosas piezas, las compone con el corazón, realmente, cómo vibra con cada color. Entonces hay una frase muy interesante que dice que cuando uno no tiene prejuicio, entonces viene todo más honesto. Dice, yo no tengo el prejuicio del color, entonces todo es súper honesto desde mi ser, ¿no? La obra pictórica de Medina no solo destaca por sus colores vibrantes o por los puentes que construye con la propia arquitectura. Por increíble que parezca, el artista de 84 años padece de daltonismo.
justamente el título de la exposición viene de la experiencia que él tiene con los colores y su aproximación hacia los materiales para poder producir. Él nos comenta que, dado a su condición, ha desarrollado esta habilidad de poder vibrar con los colores, de percibir la energía que el rojo, el amarillo, el verde le producen a él en las sensaciones corporales, y así es como los identifica. La vida del color de Francisco Medina se puede ver en el Museo de las Artes de Guadalajara hasta el 18 de junio. Con imágenes de Francisco Bram, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Un poema narrativo es el formato que nos ofrece el maestro Juan Coronel Rivera en su reciente publicación. Llegamos a Hambre es el sexto poemario de Juan Rafael Coronel. Conformado a lo largo de 9 meses, tiempo en el que se recluyó debido a la pandemia, el libro es un largo poema seccionado en 50 partes en donde de alguna manera se pregunta ¿qué hacemos aquí? La trama es muy sencilla, que en realidad es un personaje que tiene, porque efectivamente es un poema narrativo, es un personaje que está en crisis, en una crisis existencial muy compleja. Y es la reflexión que hace de su casa a una fonda en el centro y lo que va observando mientras pide la comida. Esa es la trama, pero el tejido del poema es bastante complicado porque sí tiene una serie de metáforas y de ideas. Otra peculiaridad del libro, publicado por Talamontes Editores, son las referencias que hace el autor. Hay una gran cantidad de referencias, sobre todo plásticas, a cuadros, a pinturas, a murales, a piezas precolombinas, porque son los intereses que me llaman a la reflexión. Y lo que me interesó fue precisamente el tema de la estadía del ser humano en el planeta. Entonces, el Llegamos a Hambre no es nada más una cuestión sobre el apetito, sino es una cuestión dirigida también, sobre todo, a la amplitud de la libertad desde la toma de decisiones metafísicas. Y así es como lo fui armando poco a poco. Noticias 22, Alberto Aranda. Al regresar hacemos nuestro viaje a la Perla Tapatía. En un momento. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Ficunam 13 Aciertos presenta Mistida. Nunca pensare boco ter esta drito. Palarga tudo que não tem nele. Tránsito. Entre las sombras arden mundos. Es como cuando uno se toma un tecito y se relaja y se pone a reír con los amigos, así. Nadia. Aquesta setmana tinc l'operació. Em veus prou cansada d'hospitals? El mar también es suyo. Quando me despertei, não me senti aliviada. Cinema 22, programa número 1, jueves, 22:30 horas. Hoy nos acompaña una escritora mexicana, crítica literaria, académica, lingüista, pero también feminista.
vamos a conversar con Margot Glatz en punto de las 9 de la noche. Lo esperamos. Hoy, 21 horas. La poética de la tierra nos invita a replantearnos la relación que tenemos como especie con el mundo que habitamos. Desde la plástica, Luis Fernando Suárez propone un diálogo sobre la fragilidad del planeta y nuestra interacción con el entorno. Nos habla a su vez de la migración y su complejidad, pero también de la violencia en América Latina. La poética de la tierra queda al descubierto en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. La idea de la exposición es, a causa de la técnica que utilizo, que es con yeso y acrílico, es muy geológico, es muy orgánica el resultado, es pintura, escultura. Y con un crítico de arte en Canadá que se llama Andrés Seleanu, desde hace 3 años estamos explorando esta parte de la relación entre el ser humano y la tierra. La idea de la exposición es simplemente dar una conciencia de venir y ver y utilizar la pintura como excusa para poder hacer un diálogo entre todos nosotros. La exposición se conforma de 29 piezas distintas creadas en Montreal, Quebec. El artista no se limita a una sola forma de bastidor. Más allá de los cuadros, explora las circunferencias y los cuerpos irregulares, algunos de ellos hechos de cerámica, con Kevlar como superficie. Cuando comienzo un lienzo, una obra, realmente no sé hacia dónde voy. Yo dejo que la obra realmente se vaya revelando. Es como un libro en blanco y cada día que voy pintando o trabajando en ella o utilizando mis manos, porque es muy escultural, es la obra que me está indicando hacia dónde voy. El maestro Suárez vivió la violencia en carne propia en su natal Colombia y ha conseguido trasladar sus recuerdos a la pintura. Yo viví las bombas de los años 80, los asesinatos, los secuestros, y de alguna manera eso queda siempre registrado en la memoria colectiva y en la memoria individual. Algunas de las piezas en la muestra nos dejan entrever lo que será el próximo trabajo artístico de Luis Fernando Suárez. Estoy trabajando en un sujeto sobre la psicología, sobre el psicoanálisis, en las bases de Freud y Carl Jung. Entonces va a ser una pintura un poco más intelectual, va a haber textura también, pero va a haber un poco más de planos de color, menos materia. La poética de la tierra permanecerá en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana hasta el 23 de julio y se puede visitar en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora nos enlazamos a la capital tapatía, Rafa. Víctor Gaspar nos platica de la fiesta de cine que se vive en aquellas latitudes. Víctor, ¿dónde se encuentran esta noche? Y con esta bella toma de la Cineteca a cargo de Óscar Cortés, los saludamos en una jornada más de la 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Una de las películas más esperadas para esta edición ha sido 20.000 especies de abejas, de la directora Estíbaliz Urrasola Solaguren. En ella, la directora nos presenta el descubrimiento de la identidad de género de un pequeño y las implicaciones que este descubrimiento tendrá en los vínculos familiares. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Un viaje de verano a la casa de la abuela le da a Aitor, un niño de 8 años, la oportunidad de plantear su verdadera identidad. 20.000 especies de abejas es una película sobre infancias trans de la directora Estíbaliz Urrasola Solaguren. El oficio de apicultura presente en la casa de la abuela y la feminidad de otras mujeres de la familia le permiten a Lucía recabar aliento para su transición. Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Aitor encontrará las herramientas y las personas que necesita para coger la seguridad y la fortaleza para sentir que aquello quien siente ser es legítimo, es válido y necesita finalmente terminar de expresarlo ante la familia, ¿no? Y me interesa ver cómo en ese camino que emprende Aitor para llegar a ser Lucía, el resto de los componentes de la familia también se van viendo transformados de una forma también positiva. Quería hablarte de Aitor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Estíbaliz Urrasola Solaguren estudió comunicación audiovisual en la Universidad Pública del País Vasco. La noción del cuerpo, la identidad de género como manifestación innata o como construcción social han sido parte de las interrogantes que la directora ha abordado en anteriores trabajos.
El suicidio en 2018 de Kyle Zurdi, un niño vasco trans de 16 años, cimbró a la nación y llevó a la directora a acercarse a asociaciones de infancias trans, a ganarse la confianza de las familias y a entrevistarlas por casi 1 año y medio para construir la historia. Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. De todos los aspectos de transformación, donde menos acento pone la película es en la transformación de cuerpo, porque bueno, al final es una niña de 8 años, ¿no? Y lo que, si algo se transforma en esta película es la mirada de los demás hacia esta niña, a medida que ella va cogiendo la seguridad en sí misma para expresar quién es. Y como dices, para mí la familia es como una colmena también, ¿no? Donde cada abeja tiene como una función específica y necesaria para la supervivencia del grupo. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. La metáfora de la colmena como familia abona a la historia para abordar las transformaciones de los vínculos familiares. De forma que he tratado de construir como un juego de espejos donde presento como a esta madre y a este hijo al inicio de la película de una forma muy unida, comparten intimidad, comparten un querer saber el uno del otro, pero hay una incomunicación, hay una barrera invisible que les impide todavía ver lo que está pasando. Llega un momento en el que esa relación se quiebra, hay que ver la película para saber por qué, y ahí cada una emprende un viaje individual. 20.000 especies de abejas tuvo su premiere en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero pasado y ahora tiene su estreno latinoamericano en la sección de largometraje iberoamericano de ficción. Guadalajara ha sido la metrópoli que la directora Lorena Padilla ha elegido para rodar Martínez, una película en la que aborda el retiro, la soledad, la muerte y hasta las segundas oportunidades en la vida. Martínez y yo entramos juntos. Martínez lleva 30 años trabajando en la administración pública en Guadalajara. Su inminente retiro y la muerte de una vecina lo confrontan con su soledad y con una nueva perspectiva de la vida. Esta es la trama de la ópera prima de Lorena Padilla titulada Martínez. Mucho gusto. Pablo es tu reemplazo. Gracias a un accidente fortuito, la muerte de una inquilina, de una vecina, al cual él logra acceder, ¿no es cierto?, a su diario de vida, o sea, a través de un libro, a través de la literatura, Martínez comienza a abrir los ojos y comienza a seguir los pasos de la difunta, porque la difunta sí era una mujer que llevaba la soledad, su soledad la llevaba muy bien y sabía gozar la vida en su soledad, y Martínez empieza a aprender eso. No, pues feliz cumpleaños, pues. Con tintes de humor negro, la película plantea a un Martínez ante una situación un tanto fetichista, una arqueología personal por los objetos de esta difunta que llevan a Martínez incluso a cocinar y a llevar su soledad como una oportunidad. Pues déjelo ahí, en el piso. Hay una reivindicación de la soledad, me parece. Claro, la soledad elegida, no sentirse solo, sino estar solo. Poder estar solo también es un lujo en las grandes ciudades. Entonces, me parece que al final la película es sobre segundas oportunidades, pero también apreciar ese momento de estar solos. Creo que se necesita esa introspección. Ahora con todas las redes sociales, estamos bombardeados de información todo el tiempo y hace falta como apagar un poquito. Se lo dejó la muertita. No sabía que se conocían. Lorena Padilla también es la guionista de esta historia que se nutre de su vivencia como extranjera inmigrante en 10 ciudades en 5 países. Vivencia que entrenó su mirada y que ahora aplica en su ópera prima de largometraje. Que es una peli de tiempos largos, donde aparentemente nada cambia, donde planos largos con cada uno de los personajes, en que el espectador es invitado y es tomado a meterse en ese rostro, en esos pequeños gestos, en esos ojos que van denotando toda una emoción y todo un mundo interior. La siento. Me hace hacer cosas extrañas.
Martínez hace su premier nacional en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dentro de la sección de ficción del Premio Mezcal. En esta 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la actriz mexicana Arcelia Ramírez ha sido objeto de un homenaje por su trayectoria, su contribución al séptimo arte, no solo delante de las cámaras, sino también detrás de ellas en la promoción de este arte. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre este homenaje y sobre otros temas. Con una carrera que se extiende por casi 4 décadas en el cine, el teatro y la televisión, la actriz mexicana Arcelia Ramírez recibió durante la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara el homenaje a la trayectoria. Arcelia Ramírez, a su vez, reconoce y agradece el apoyo de este festival para su carrera. Fue fundamental, sobre todo en los inicios de mi carrera y hasta estos días que hemos visto crecer, consolidarse. En aquel entonces recuerdo que era una muestra de cine mexicano, de tal manera que todas las películas que hice al inicio de mi carrera se estrenaban justamente aquí, porque este era el espacio para que encontraran a su público. Protagonista de una industria que se denominó como Nuevo Cine Mexicano, Arcelia Ramírez habla de los retos que esta etapa de la cinematografía tuvo que superar en sus inicios. Teníamos un sinnúmero de desafíos, entre los más importantes, combatir el escepticismo del público, hacer películas que se escucharan bien, que se vieran bien, diversificar los contenidos, las historias, los personajes femeninos, masculinos. Allí irrumpieron las mujeres, la mirada femenina de una manera plena y que llegaron para quedarse y evolucionar. Arcelia Ramírez ha sido recurrentemente nominada a importantes premios de cine, como el Ariel, el cual obtuvo por mejor coactuación femenina en 2001 por su personaje en la película Perfume de Violetas. Con la constante presencia de su trabajo en los escenarios, en las pantallas de cine y televisión y en la promoción del séptimo arte, la actriz nos habla de cómo ha avanzado la cinematografía en nuestro país, así como de los retos que enfrenta. Que hemos avanzado mucho en la producción, en la reinvención de los lenguajes, de las estéticas de los realizadores. El cine mexicano está de lo más vivo en presencia en los festivales más importantes del mundo, recogiendo siempre premios y dejando muy en alto la cinematografía mexicana. Creo que nuestro desafío y reto más grande sigue siendo la distribución y la exhibición. ¿Por qué estos festivales son tan importantes? Porque sigue siendo el lugar en donde podemos tener este remanso, ¿no? de diversidad. Estas son solo parte de las actividades que una jornada más del 38 Festival Internacional de Cine en Guadalajara nos ha permitido disfrutar. Me despido no sin antes adelantarles que hemos tenido la oportunidad de platicar con el director italiano Giacomo Abruzzese, quien nos presenta su película Disco Boy, en donde aborda la migración, la identidad y otros importantes temas de una manera, nos dice él, chamánica. Me despido y regresamos a la Ciudad de México. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo muy fuerte hasta Guadalajara, muy completa esta cobertura y estaremos al pendiente el día de mañana de este enlace que ya nos anticipan. Efectivamente, bueno, pues interesante ver cómo se están moviendo las temáticas en los festivales cinematográficos. Ya veíamos el asunto de género, de infancias trans, que es un tema relativamente reciente y que ya está presente ahí. Y bueno, pues no sé cómo vea Rafa, pero hay nuevas narrativas también que se están explorando ahí en el Festival de Cine de Guadalajara. Se ha estado hablando, por ejemplo, de series de televisión, que ya también son consideradas con valores cinematográficos, valores de producción y literarios a un nivel cinematográfico que, bueno, pues están ahí presentes. La presencia del cine italiano, que es el país invitado, ya no solamente hablando de los grandes cineastas que conocemos, del neorrealismo, de Sica, Rossellini, Pasolini, en fin, sino cineastas contemporáneos con nuevas propuestas. Yo creo que, pues,
pues muy interesante poder ver lo que se está haciendo que es uno de los festivales de cine más importantes de América Latina. En general del mundo, sí, y hay que subrayarlo. El cine siempre será una ventana y un termómetro para medir el pulso a la sociedad contemporánea. Y con esta reflexión nos despedimos, y nos despedimos de fiesta, celebrando a una gran intérprete mexicana. Y gran amiga de Canal 22, ha hecho varias series de televisión aquí, como Tocando Tierra, como Acústico, ya hace unos 20 años. Eugenia León recibe un abrazo con mucho cariño de todos tus amigos de Canal 22. Muchas felicidades. Nos vemos mañana. Tanta sangre que se llevó el río.